Claro que sí, puedes repetir otra vez la combinación. Siéntate, por favor. ¿Te deberá realizar algún movimiento en específico? Te va a realizar unos movimientos para evaluar cómo estás. Bueno, como te puedo hablar ahorita en movimiento activo, mientras caminaba, vi que te presentabas dolor al tener el pie en inversión. Ahora te va a realizar algunos movimientos. Te duele hacer el movimiento. Estás presentando espasmos tardíos. Y vamos a realizar otro movimiento. ¡Ay, no! Duele. Ok. Vamos a realizar el movimiento hacia el otro lado. ¿Presentas algún tipo de dolor? No. Entonces estás presentando también una capsulatura. Vamos a hacer movimientos resistidos, o sea, tú vas a hacer el movimiento y yo voy a hacerte una fuerza contraria para mirar qué tanta fuerza tienes en estos momentos. Ok. Entonces tú vas a hacer el movimiento hacia arriba y yo te voy a sostener el pie. Tiene la fuerza disminuida un poquito. Ahora vamos a hacer el movimiento hacia abajo y yo te lo voy a sostener. No. Duele. Tiene demasiado disminuido el dolor, el rango de movimiento. Y como último vamos a realizar la inversión. Está bien. No, no puedo. No hay rango de movimiento como este. Según lo que te acaba de hablar mi compañero, los movimientos resistidos presentas un movimiento doloroso y fuerte. Eso significa que en el movimiento activo vas a tener problemas con dolor y con la limitación en el movimiento, lo que significa que es una lesión ligamentaria. Entonces vas a tener tanto alteraciones en la marcha, en el apoyo y los movimientos en la articulación. Entonces ven, te muevo un poco. Bueno, ahí te duele. Entonces, pues como lo que te evaluamos, eso significa que tienes un esguince grado 2 en la articulación tibio-peronea astragalina. En este caso vamos a evaluar a un paciente que presenta síntomas de rigidez y dolor en el hombro derecho, que también se irradia un poco hacia el codo. Esto puede generar dificultades en los movimientos, tanto en activo como de flexo-extensión, rotación interna y externa, y abducción y aducción. Entonces, pues primero te voy a pedir que te retires la chaqueta. Listo, doctor. Pues como podemos ver, pues al momento de hacer como una acción tan simple, que es quitarse la chaqueta, hay una gran rigidez en la articulación. En este caso le voy a realizar una serie de movimientos pasivos, o sea, se los voy a realizar yo. Entonces primero vamos a probar con la aducción y abducción. Entonces primero, la abducción. Doctor, no haré más. Pues vemos que genera un tope la articulación. Aducción, pues bueno, la aducción se puede generar porque porque está rígido el brazo, pues va a tener su brazo ahí y no se va a mover. Bueno, vemos con flexo-extensión. No se mueve más, doctor. Allá veremos el tope. Ahora extensión. Hasta ahí llega, doctor. Ya está el tope, la flexo-extensión. Ahora rotación interna y externa. Primero con la interna. Allá está el tope, no puede generar más. Y externa, hasta ahí llegó el tope. Son rangos muy limitados en cada movimiento. Como había mencionado el doctor, ahora vamos a evaluar los rangos de movimiento del paciente. Entonces, flexión, extensión, aducción y aducción. Como podemos evidenciar, hay fuerza pero no hay rango de movimiento. Por lo tanto, es cápsula rígida y también hay indoloro y también podemos evidenciar que es fuerte.
La ganartrosis leve es una forma inicial de artrosis de rodilla, una enfermedad degenerativa que afecta el cartílago articular de la rodilla. El término leve indica que el desgaste del cartílago es todavía moderado, sin deformaciones óseas importantes ni gran pérdida del espacio articular. Se caracteriza por el desgaste parcial del cartílago articular, por el espacio articular leve reducido, dolor leve o intermitente, sobre todo tras esfuerzo, y rigidez matutina o tras inactividad que suele mejorar con el descanso. Aunque es leve, la ganartrosis ya comienza a alterar la bioquímica de la rodilla, lo cual puede perjudicar en el movimiento funcional y aumentar el riesgo de progresión. Vamos a observar que el cartílago desgastado no amortigua igual. Se sobrecargan estructuras como meniscos, ligamentos y huesos. Puede haber un desbalance entre compartimientos, tanto medial o lateral. Aparece rigidez articular leve. En el movimiento activo de extensión de rodilla vamos a analizar el cuádriceps, incluyendo los vasos mediales, el vaso lateral, el vaso intermedio y el recto femoral. Vamos a observar una debilidad del vasto medial y la extensión no es completa y es temblorosa. En el movimiento asistido, el dolor disminuye porque como fisioterapeutas ayudamos a vencer la resistencia, pero la paciente aún suele sentir una rigidez. Esto se da porque el apoyo externo reduce la carga muscular y articular, pero el roce de la rótula sigue presentándose. En el movimiento de extensión resistida vamos a observar que la paciente va a referir un dolor anterior y vamos a observar como fisioterapeutas una sensación de tope duro o resistencia firme. Esto puede indicar que puede haber un tope prematuro. La rotación interna activa se genera una limitación marcada principalmente por este dolor leve al final del rango, principalmente por la artrosis que genera esta restricción capsular, impidiendo el movimiento completo. Durante la rotación externa, el movimiento activo puede estar conservada o levemente limitada, principalmente dolor al final del rango. Si hablamos de una limitación clara y dolor evidente al final del rango, hablamos de un entil capsular firme y doloroso, principalmente porque la cápsula articular está engrosada e irritada por la artrosis, lo que genera estas. En una rotación externa pasiva hablamos de una ligera limitación con dolor leve al final del rango, un entil capsular firme que puede ser doloroso pero en menor intensidad que una rotación interna. Hablamos de una cápsula articular limitada. Durante la rotación interna y movimientos resistidos hablamos de hallazgos indoloros y fuertes, ya que los músculos rotadores no están lesionados. Hablamos más de un dolor articular que muscular. En un movimiento resistido de rotación externa hablamos de hallazgos de indoloro y fuerte. Ahora el caso número 4, el cual se basa en la epicondilitis lateral derecha, también conocido como codo de tenista. Vamos a analizar más que todo cómo se comportan los movimientos en esta articulación, evaluando más que todo codo, muñeca y hombros derecho. Ahora en la flexión de codo, en un movimiento activo, este generalmente es indoloro y pues aquí demostramos que la paciente puede llegar a flexionar sin problema debido a que no involucra como tal directamente los extensores del epicóndilo lateral. Frente a la extensión del codo, cuando se realiza de manera activa, el paciente puede generar cierto dolor en la región del epicóndilo lateral y sobre todo si la muñeca también está en extensión. Y también puede haber cierta debilidad debido a que el paciente evita tener como esa contracción de los extensores. Cuando se realiza el movimiento en pasivo, la paciente puede realizar la flexión de manera normal y pues no presenta algún dolor relevante. En el movimiento pasivo, la paciente va a tender a tener ese dolor más que todo al final del rango del movimiento, si además se coloca también la muñeca en flexión. Esto quiere decir que más que todo se llega a estirar al máximo el tendón extensor y pues eso hace que genere aún más dolor. Y por último, al realizar el movimiento resistido en flexión, la paciente lo realiza de una manera normal, sin dolor y pues sin ninguna molestia. En el movimiento resistido, en esa extensión de codo, el dolor va a ser mucho más intenso debido a esa contrarresistencia, tanto pues en esta extensión de codo o de la muñeca.
Ahora el caso número 4, el cual se basa en la epicondilitis lateral derecha, también conocido como codo de tenista. Vamos a analizar más que todo cómo se comportan los movimientos en esta articulación, evaluando más que todo codo, muñeca y hombros derecho. Ahora en la flexión de codo, en un movimiento activo, este generalmente es indoloro y pues aquí demostramos que la paciente puede llegar a flexionar sin problema debido a que no involucra como tal directamente los extensores del epicóndilo lateral. Frente a la extensión del codo, cuando se realiza de manera activa, el paciente puede generar cierto dolor en la región del epicóndilo lateral y sobre todo si la muñeca también está en extensión. Y también puede haber cierta debilidad debido a que el paciente evita tener como esa contracción de los extensores. Cuando se realiza el movimiento en pasivo, la paciente puede realizar la flexión de manera normal y pues no presenta algún dolor relevante. En el movimiento pasivo, la paciente va a tender a tener ese dolor más que todo al final del rango del movimiento, si además se coloca también la muñeca en flexión. Esto quiere decir que más que todo se llega a estirar al máximo el tendón extensor y pues eso hace que genere aún más dolor. Y por último, al realizar el movimiento resistido en flexión, la paciente lo realiza de una manera normal, sin dolor y pues sin ninguna molestia. En el movimiento resistido, en esa extensión de codo, el dolor va a ser mucho más intenso debido a esa contrarresistencia, tanto pues en esta extensión de codo o de la muñeca. Ante este movimiento, la paciente refiere que no siente dolor y se observa un movimiento completo. Durante un movimiento pasivo en pronación no se genera dolor, hablamos de un enfield capsular permitiendo el movimiento ya que no se comprometen los músculos pronadores en esta lesión. Durante el movimiento resistido se observa un estado normal, indoloro y fuerte. Durante el movimiento de supinación activa se genera dolor y principalmente cuando hay una extensión de codo, indicando un compromiso del supinador y de músculos extensores. Durante el movimiento pasivo se genera dolor al final del rango porque se extiende el supinador y algunos extensores afectados, sugiriendo una lesión tendinosa contráctil. En supinación resistiva se observa y se identifica un claro dolor, principalmente al aplicarle esta resistencia, entonces hablamos de que es doloroso y fuerte, identificando un tipo de lesión leve.